El Azam, que revive los primeros 25 años de la historia del dos caballos, abandonaba la planta de montaje de Citroën Hispania en la zona franca de Vigo a finales de 1965, único año en el que esta versión de mayor lujo, con algo más de 8.800 unidades producidas, superaría la cifra de fabricación del dos caballos normal, que se conformaría con unas 8.300. Si el prototipo de 1939, conocido como Cíclope por su único faro, había sido comparado maliciosamente con una barraca ambulante, las opiniones que la prensa especializada dedicaba 10 años más tarde al aspecto definitivo del dos caballos no serían, en general, mucho más favorables. El diseñador ha rendido homenaje a la austeridad con un fervor masoquista, podía leerse en Autocar, de un coche que la revista de Motor definiría como provocadoramente vasto. Aunque otros quisieron ver en sus trazos curvos esculpidos por Flaminio Bertoni la influencia de los elegantes Bugatti T57, que podía justificarse por el hecho de que André Lefebvre, responsable técnico del dos caballos, hubiese trabajado para Gabriel Boissin, gran amigo de Ettore Bugatti y uno de sus principales rivales en la fabricación de los más sofisticados autos de lujo. Lo que resulta incuestionable es que las formas de este automóvil, que parecía ideado por los mejores cerebros de la Bauhaus por su simplicidad, eran la consecuencia inevitable de su economía de producción y adquisición y de la máxima funcionalidad que debía prestar a sus propietarios. Con una distancia entre ejes de 2,40 metros, la longitud de la carrocería del primer Citroën con las ruedas traseras carenadas se quedaba a 2 centímetros de los 380, lo mismo que sucedería con la anchura, que rozaría el 1,5 metros, cota superada en poco más de 10 centímetros por la altura total. La variante Azam se diferenciaba exteriormente de los dos caballos más modestos por las tiras cromadas que adornan el capó y la base del parabrisas, por los embellecedores en el cubo de las ruedas tomados del AMI, por las manetas de las puertas de mayores dimensiones y por unos tubos suplementarios en forma de bucle que darían más consistencia a ambos parachoques. Desde los primeros prototipos, las ventanas colgantes habían permitido hablar con el exterior sin necesidad de abrir la puerta, como aseguraba de Motor, mientras que los indicadores de dirección, situados en los laterales e introducidos en Francia en el año 54, cambiarían su primitiva forma oval por una trapezoidal, modificación que se producía en las versiones españolas en el verano de 1965. Uno de los requisitos exigidos por Pierre Boulanger a los creadores del dos caballos durante su desarrollo fue el poder conducir con el sombrero puesto, algo que parece haberse logrado, gracias al casi 1,20 m de altura que presenta el habitáculo en su zona central. Sentado cómodamente en un dos caballos, no se ve lo feo que es, publicarían los británicos de Motorsport. Y lo cierto es que es así. Este pequeño Citroën es un coche razonablemente confortable, sobre todo en su variante Azam, que incorporaba los refinados asientos del AMI 6, en lugar del banco de tela propio de sus parientes más espartanos, añadiéndose un portaobjetos tipo hamaca, situado entre el respaldo trasero y la luneta. En esta versión de mayor empaque, el volante de baquelita blanca con dos brazos en forma de V reemplazaba el realizado en metal de los modelos anteriores, que congelaba las manos del conductor en el invierno y las quemaba durante el verano, y que estará presente en nuestro protagonista. En septiembre de 1962 se modificaba el cuadro de instrumentos en las versiones francesas, pasando a estar el primitivo velocímetro, de inspiración motociclista, en posición central junto con el indicador del nivel de los 20 litros de combustible, que relevaba el amperímetro y sustituía la cala que debía introducirse en el depósito, incorporándose también con la reforma el mando eléctrico para accionar los limpiaparabrisas. Como en los automóviles más modernos, la altura del haz de los faros será regulable desde el puesto de mando, desde donde se opera de manera similar la entrada de aire hacia el interior, que podía ser caliente mediante la acción de un simple tirador, aprovechándose entonces la temperatura del motor. Con 1,90 m de separación entre la base de los cristales delantero y trasero, la habitabilidad en las plazas posteriores, cuyas ventanas serán fijas, será más destacada en su cota longitudinal, ya que la anchura declarada por Citroën contará con unos escasos 113 centímetros. A diferencia de las primeras unidades galas, en las que la misma lona enrollable del techo facilitaba las operaciones de carga y descarga del portamaletas, todos los modelos fabricados en Vigo contarían con una tapa metálica, introducida por vez primera en los dos caballos fabricados en la planta británica de Slough a partir de 1953, y que no llegaría a su país de origen hasta el otoño del año 57. En España, sin embargo, no estaría disponible la berlina mixta, presentada al otro lado de la frontera en marzo de 1962, y que se caracterizaría por un práctico portón integrando la luna, y por los asientos posteriores abatibles.
Walter Vecchia sería el responsable de transformar, en solo 3 días, el motor con refrigeración líquida de 375 centímetros cúbicos de los primeros prototipos de los años 30 en otro refrigerado por aire y aceite, evitándose con ello los problemas de arranque en frío. Los 2 cilindros horizontales opuestos de 4 tiempos y cotas supercuadradas cuentan con una distribución mediante un árbol de levas central accionado por piñones, siendo sus culatas realizadas en aluminio de forma hemisférica. Con una relación de compresión de 7,5 a 1, sus 425 centímetros cúbicos son capaces de entregar una potencia de 16 caballos DIN a 4.200 vueltas o 18 SAE a 5.000, cifrándose el par máximo obtenido, según esta última norma, en 2,85 kilográmetros a 3.000 revoluciones por minuto. Citroën Hispania anunciaba para este primer Azam, con un peso en vacío de 495 kilos, una velocidad máxima de 95 km/h, declarando un consumo medio de gasolina de 5,5 litros cada 100 kilómetros recorridos. El primer Citroën con cambio de 4 velocidades de serie podía contar con un embrague centrífugo, capaz de desembragar por sí solo mediante la acción de unos contrapesos, cuando el motor giraba a menos de 1.000 revoluciones. Las suspensiones, independientes en ambos trenes, disponen de unos originales muelles horizontales situados en posición central, que interconectan las ruedas del mismo lado, de modo que cuando la delantera se encuentra con un obstáculo que la obliga a subir, la trasera se verá obligada a bajar, estando preparada para resistir el encuentro con el obstáculo. Junto a la acción de estos muelles, los amortiguadores de fricción transversales y los célebres batidores de inercia hacían que el 2 caballos pudiese adentrarse sin dificultad en cualquier tipo de camino. Para circular por terrenos todavía más escarpados, sería más apropiada la variante Sáhara provista de 2 motores, de las que unas 80 unidades serían montadas en Vigo a lo largo de los años 64 y 65, a imagen y semejanza de las francesas, y que estarían destinadas en exclusiva a la Guardia Civil de Carretera. La dirección adoptará el mecanismo de cremallera y guiará unos neumáticos de 125 milímetros de anchura, montados en unas llantas equivalentes a 15 pulgadas, y los frenos serán de tambor a las 4 ruedas en estas primeras versiones, con los delanteros situados a la salida del diferencial. El 2 caballos Azam pasaría por las páginas de Motor Mundial en noviembre del año 66, con su nueva configuración de puertas y ventanas, pero con el mismo motor de 425 centímetros cúbicos de nuestro protagonista. De este coche tranquilo se destaca la comodidad de sus asientos, su espacioso interior, la amplitud del maletero, su climatización conseguida y la buena estabilidad y adherencia en todo tipo de firmes. A revisar sus frenos escasos y el deficiente acabado considerando su precio. El motor, excesivamente ruidoso y carente de alegría, al deber conformarse con 56 segundos en la aceleración del kilómetro desde parado, ofrecerá sin embargo un consumo francamente interesante, con una media obtenida que no llegará a los 6,5 litros a la centena, siendo la cualidad más destacada por el mensual. En una España donde en 1965 la oferta de la casa viguesa, tercer fabricante de turismos tras Seat y Fasa Renault, se limitaba todavía a los 2 caballos en carrocerías berlina y furgoneta, al cruzar la frontera el pequeño Citroën aparecía en el arranque de una familia, que sin ser demasiado coherente ni numerosa, estaría formada por los AMI 6, también animados por el Flat Twin, y por los sofisticados DSE y D, con tecnología hidroneumática y motores de 4 cilindros. En estas circunstancias, la Autojournal ensayaría el Azam de 18 caballos fabricado en París. De nuevo el consumo y la buena estabilidad será lo que más sobresalga de este utilitario, a lo que se añadía ahora el funcionamiento de la caja de cambios de 4 velocidades, sumándose también a los defectos comentados en el ensayo español, una dirección fatigante, motivada por las fuertes inclinaciones de la carrocería en las curvas. En 1965, el Seat 600 y el Renault 4 serían los únicos rivales del Citroën en España. El primero, más económico de adquisición, vencería en prestaciones puras al 2 caballos, que impondría al todo atrás la versatilidad de sus 4 puertas y su facilidad de conducción. El vallisoletano, todavía más caro, llevaría más allá el concepto creado por el de los chevrones, al disponer también de tracción delantera y suspensiones de largo recorrido, pero contaría a su favor con un motor de 4 cilindros más potente y un portón en su trasera. Convertido en un enorme paraguas que había dado cobijo a millones de automovilistas del planeta bajo cualquiera de sus caminos, el Citroën 2 caballos resolvía con simplicidad el transporte individual en la segunda mitad del siglo pasado, llegando a ser mucho más que un mero vehículo. Este fiel amigo de sus propietarios se ganaba pronto su confianza. Era la única rapidez que había necesitado demostrar. Yo soy el típico del pueblo que desconoce
considerando totalmente las múltiples horas que el propietario de este vehículo clásico haya podido pasar limpiándolo y abrillantándolo, va y dice: esto sí que es chapa dura.